Hola, ¿qué tal, amados hermanos en Cristo? Que el Señor les colme de abundantes bendiciones en este día, o más bien en esta noche. Eh, a esta hora, pues, cumpliendo con la promesa, he decidido hacer una pequeña reflexión y vamos a meditar ahora acerca de los sacrificios que practica la iglesia hoy en día y cómo estos sacrificios realmente no son del agrado de Dios, realmente no se corresponden con el hecho de honrar realmente al Señor, ¿no? Entonces, vamos a basar nuestra reflexión en el pasaje de la Escritura que está en eh, Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 8. Para comenzar con esta reflexión, pues voy a leer esta pequeña porción de la palabra y ustedes eh, valorarán si la meditación está bien o no, de acuerdo a la comprensión que el Espíritu le haga, de acuerdo a la comprensión que el Espíritu les pueda proveer. Dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Quiero hablar acerca de de los sacrificios que hace la iglesia o que practica la iglesia, según ellos, para agradar, ¿no?, al Señor. Y vamos a hablar acerca de esto porque eh, tenemos la falsa convicción de que la iglesia está obrando bien, ¿no? Y creemos que todas las cosas que se hacen en la iglesia están correctas, ¿no? Y que son agradables a los ojos de Dios, ¿no? En aquella época en la que se escribieron estas palabras, el sacrificio consistía en matar animales, ¿no? Pero esta gente eh, mataba animales por matar nada más, ¿no? No entendían realmente eh, el fondo o la pretensión del sacrificio, no entendían la lógica, la razón del sacrificio, el motivo realmente del sacrificio. Era para ellos muy difícil esto, bastante difícil, porque ellos pecaban voluntariamente y al tener este tipo de bienes, ellos decían: mañana mato un animal y con esto basta para que mi pecado sea limpiado, ¿no? Y venían y ofrecían el animal enfermo, el animal más flaco, el cojo, el que tuviera el peor defecto, ¿no? Y ellos conservaban los mejores animales porque tenían un mejor precio, ¿no? Es algo lógico, ¿no? La razón por la que ellos no ofrecían lo mejor de su ganado en sacrificio, ¿no? Ellos preferían conservar lo mejor para ellos, ¿no?
y al Señor le ofrecían lo peor. Era como el sacrificio de Caín, ¿no? Que ofrecía lo peor de su grano. Eh, el sacrificio, el sacrificio realmente debía ser lo mejor para el Señor, ¿no? Lo mejor para el Señor. Hoy en día en la iglesia no se matan animales, ¿no? Porque en la iglesia nosotros somos el sacrificio. Es decir, la oveja que se mataba en aquella época, el cabrito, el ternero, el ave, ¿no? Eh, ahora somos nosotros los que nos tenemos que ofrecer en sacrificio al Señor. Nuestro corazón es ese cabrito ahora. Es nuestro corazón el que nosotros venimos y sacrificamos. Es nuestra vida la que nosotros venimos y mutilamos en el nombre del Señor para ser siervos del Señor. Y nos ofrecemos nosotros en sacrificio. Por eso es que nosotros no podemos decidir sobre nosotros una vez que nos hemos entregado al Señor. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y esa parte no la hemos podido comprender. Muchas veces no la hemos podido comprender, eh, como decía alguien por ahí, pero eso es sin querer queriendo, o más bien queriendo querer, porque realmente eso lo podríamos entender muy fácilmente si tan solo meditáramos, ¿no? Bien, entonces, entendiendo esto, que ya no voy a ofrecer un animal, ya no voy a ofrecer este, la vida de un pobre animal que no tiene culpa de lo que yo estoy haciendo o diciendo o pensando o practicando. El sacrificio ahora soy yo. Así como el Señor se ofreció a sí mismo, dice, nadie me está quitando mi vida, sino que de mi propia voluntad yo la estoy dando, ¿verdad? Así como Él se ofreció en sacrificio. Ese es el mismo procedimiento que nosotros hacemos delante de Dios cuando aceptamos a Dios como nuestro Dios y como nuestro Rey en nuestra vida. Nos estamos ofreciendo en sacrificio nosotros. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que nuestra integridad no está llegando completa a manos del Señor. Estamos ofreciendo nada más una parte de nuestra vida. Lo que eh, apreciamos menos, eso es lo que ofrecemos, ¿no? Pero las cosas más importantes de nuestra vida, esas no las ofrecemos. El otro día conversaba con alguien acerca de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, que se practican mucho en la iglesia. Es decir, que en la iglesia las mujeres planifican su vida sexual y reproductiva. Esa es una práctica del mundo, pero además, con esa práctica, estamos diciendo al Señor, todo mi cuerpo es tuyo, menos mi vientre, ¿no? Mi vientre lo administro yo, le decía yo a esa persona. Me decía, no, es que lo que pasa es que algunas mujeres corren riesgo el salir embarazadas. Y yo decía, ¿y qué importa? Si lo importante aquí no somos nosotros, es nuestro Dios, es que se cumpla la obra del Señor, ¿no? Y yo le decía a esta persona, y él me decía, lo que pasa es que muchas veces cuando la mujer está en riesgo, no queda de otra que operarla para que no vuelva a tener hijos porque se mira muy riesgoso. Y yo decía a esta persona, pero cuando Raquel eh, murió por tener un hijo, por cumplir con su función que el Señor le mandó. Y el Señor nos habla claro, ¿no? Cuando dice que somos bienaventurados cuando por su causa morimos, ¿no?
El Señor dijo, fructificaos, ¿no? Así dijo el Señor. Pero nunca dijo, fructificaos, pero cuando ya seáis muchos, tenés que empezar a controlar esa fructificación. De ninguna manera nos restringió. Y yo le decía a esta persona, ¿qué pasa a una mujer que mutila su vientre y ella no se da ni cuenta que quizás el Señor tenía planeado traer a través de ese vientre a un gran soldado suyo, a un gran general de su ejército? El Señor quizá iba a utilizar ese vientre para producir hombres o algún hombre o alguna mujer de batalla en la fe, ¿no? Y estoy dando nada más un ejemplo. Entonces nos ofrecemos de manera incompleta o venimos y decimos, primero voy a disfrutar de mi juventud y ya cuando haya disfrutado, cuando ya esté harto de todas las cosas del mundo, entonces yo vengo y me ofrezco al Señor, ¿no? Cuando pude haberle dado lo mejor de mí al Señor. Y entonces ofrecemos ya lo que ya para nosotros es inservible. Qué importante fuera, ¿no? Que los jóvenes vinieran al Señor y dieran su vida desde joven, ¿no? O qué importante fuera que nosotros buscáramos al Señor en la plenitud de nuestra salud, ¿verdad? Pero muchas veces buscamos al Señor ya cuando estamos en el lecho de muerte. Y no digo que sea malo, ¿no? Sino que siempre estamos dejando lo mejor para nosotros, lo mejor de nuestra vida para nosotros. Y ya lo que ya no podamos nosotros disfrutar de nuestra vida, entonces eso es lo que nosotros le entregamos al Señor. Y estamos entonces ofreciendo sacrificios impuros. Estamos ofreciendo la oveja coja, la oveja ciega. Estamos ofreciendo ya al hombre acabado, ya al hombre anciano. Ya estamos ofreciéndole al Señor ya lo que nosotros ya no podemos administrar, ¿no? Y nos estamos ofreciendo ya cuando nuestras fuerzas ya son insuficientes para poder nosotros cumplir con la misión. Y entonces me llama mucho la atención cuando dice, menospreciáis mi nombre. Y ofrecemos, dice, pan inmundo en el altar. Y pan inmundo en el altar, ¿qué es? Venimos y vamos a cantar al altar y no nos percatamos de la canción que estamos dedicando al Señor, de la alabanza que estamos predicando, que estamos cantando para el Señor. Y muchas veces cantamos la canción porque nos gusta a nosotros, pero no estamos pensando en que si esa canción realmente le gusta al Señor, si es del agrado del Señor. Cantamos alabanzas porque suenan bonitas, ¿no? Porque suenan bonitas a nuestro oído, ¿no? Pero no estamos considerando si suenan bonitas a oídos del Señor. No meditamos muchas veces en que algunas alabanzas traen intrínsecamente mezcladas mentiras con verdades y están contaminadas, y eso es pan inmundo. Los predicadores predican desde su propia óptica, no lo que el Espíritu les está diciendo en el corazón, sino lo que a su juicio de hombre significa la palabra. Eso es lo que predica, ¿no? Palabra que está encaminada o están dirigidas para agradar a los hombres. Eso es lo que se predica en la iglesia, ¿no? Muchas veces mentira, muchas veces vanidades ilusorias, y todo eso es pan inmundo que eh, que se ofrece en el altar del Señor. Venimos y a la iglesia traemos tradiciones del mundo, ¿no? Navidad, San Valentín, días del Padre, días de las Madres, días de los Maestros. Y estamos trayendo pan inmundo al altar del Señor, celebrando cumpleaños, ¿no? Haciendo juegos con la palabra del Señor.
Una de las cosas por las cuales a mí no me gustan los cultos de jóvenes es esa, porque ellos vienen y toman la palabra del Señor y dicen ellos, dinámicas con las palabras. Una eternidad pasó el Señor para poder concebir toda esa sabiduría y nosotros la usamos para jugar, para animarnos, ¿no? El objetivo de la palabra no es esa. El objetivo de la palabra es revelarnos la razón de la vida, el por qué estamos aquí, el para qué y el hacia dónde tenemos que ir y el por qué tenemos que ir hacia ese horizonte, ¿no? Ese es el objeto de la palabra. No es para divertirnos, no es para hacer programas de televisión, no es para hacer películas, no es para hacer juegos en la iglesia. La iglesia no se reúne para jugar. La salvación no es un juego, ¿no? Y estamos ofreciendo pan inmundo en la iglesia a través de todos estos actos que hacemos en la iglesia. A través de todo nuestro comportamiento en nuestra vida cristiana, estamos ofreciendo pan inmundo. Estamos ofreciendo pan inmundo. ¿Qué pasó con el hijo, por ejemplo, de Aarón cuando quemó incienso extraño? Fue exterminado inmediatamente. Y todas esas cosas que practicamos en la iglesia son incienso extraño, son fuego extraño para el Señor. Y el Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros al permitirnos hacer todas esas cosas en la iglesia, ¿no? Enseñanzas vanidosas, basadas en mentiras, engañosas, mentiras envueltas en verdades, sacrificio vano estamos haciendo en la iglesia, alabanzas basadas en mentiras, ¿no? Todo esto es sacrificio inmundo, todo esto es pan inmundo en el altar del Señor. ¿Por qué? Se preguntarán mucho, hoy en día el cristiano no puede obrar el milagro que antes podía obrar, imponer sus manos y sanar, orar y que la respuesta de la oración venga casi que de inmediato, ¿no? ¿Por qué no pasan esas cosas maravillosas hoy en día en la iglesia realmente, ¿no? Porque para algunos shows mediáticos pasan esos milagros, ¿no? Pero todo es ilusión. Pero ¿por qué no pasan los milagros de verdad, reales? ¿Por qué no pasan? Porque sencillamente estamos ofreciendo pan inmundo en el altar del Señor. Estamos ofreciendo palabra adulterada en el altar del Señor. Estamos alimentando al pueblo de Dios con alimento adulterado. Y de esa manera el hombre espiritual no puede desarrollarse. No puede. El Señor habla claro, dice, si en lo poco me eres infiel, ¿cuánto más infiel puedes ser en lo mucho? ¿No? Pero si en lo poco me eres fiel, ¿cuánto más no me vas a ser fiel en lo mucho? ¿No? Y entonces, si estamos siendo infieles en estas pequeñas cosas al Señor, ¿cómo Él nos va a confiar esas grandes virtudes a nosotros? ¿Mm? ¿Cómo? Estamos llamados a ser luz para el mundo. Y ser luz para el mundo significa no solo el hecho de anunciar la verdad, sino también obrar milagros en la vida de las personas en este mundo. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay ciegos? ¿Por qué hay cojos? ¿Por qué hay mudos? Están ahí ellos esperando a que el Señor derrame esas virtudes sanadoras en nuestras manos para que nosotros vayamos y los sanemos. Pero no están llegando esas virtudes, no están llegando esos dones, porque sencillamente somos infieles en lo poco. Entonces el Señor no nos puede confiarlo mucho, ¿no? No nos puede confiarlo mucho. De manera tal, amados hermanos, que tenemos que purificar el pan que nosotros ofrecemos en el altar del Señor. Los sacrificios que nosotros ofrecemos al Señor, tenemos que purificarlos. Y purificar esos sacrificios significa entregarnos por completo al Señor. Entregarnos por completo al Señor.
Oh, es que solo le entrego al Señor mi cuerpo, pero mi mente no, porque mi mente tiene que estar enfocado en otras cosas. Hay algunos artistas, por ejemplo, que dicen, no, es que yo me entregué al Señor, pero eh, mi arte todavía es del mundo, ¿no? El arte todavía es del mundo. Mis capacidades de hacer, de decir, de pensar son del mundo todavía, ¿no? Decimos, nos entregamos al mundo, al Señor, pero estamos adulterando la palabra. Nos entregamos por completo al Señor, pero lo que hicimos fue dejar vicio, dejar eh, algunas malas prácticas, malos hábitos, pero nuestra mente y nuestro corazón todavía sigue siendo del mundo. Nuestro propósito en la vida todavía sigue siendo un propósito del mundo. Todavía estoy pensando en qué voy a hacer en el futuro, en qué legado voy a dejarle al mundo. Ya no deberíamos de pensar en eso. Ya no deberíamos de estar pensando en nuestra vanagloria, ¿no? En qué voy a aportar yo al mundo. No, ya no tenemos que aportar nada al mundo. Ya entregamos demasiado al mundo. Lo que resta de nuestra vida, ya no se lo demos al mundo. Entonces, si nos vamos a entregar al Señor, tenemos que entregarnos por completo, en toda la plenitud del ser, el hombre carnal y el hombre espiritual, todo para el Señor. No, pero es que me entrego al Señor por una parte, pero por otra parte quiero seguir haciendo cosas en el mundo, teniendo planes en el mundo. Una vez escuché a alguien decir, Dios puede hacer tus sueños realidad. Nosotros ya no somos soñadores. El hombre que vive en la verdad ya no puede estar viviendo de sueños, ¿no? Tiene que poner sus pies sobre la tierra y decir, soy siervo de Dios. Y aquí ya no se va a cumplir lo que yo tenía planeado para mí. Aquí se va a cumplir lo que Dios tiene planeado para mí. El trabajo que Dios me va a encomendar a mí. Tenemos que dejar de ofrecer sacrificios leudados en el altar del Señor. Tenemos que dejar de predicar mentiras en el altar. Tenemos que dejar de predicar doctrinas humanas en el altar. Tenemos que dejar de practicar obras de la carne en el altar. Tenemos que dejar de cantar alabanzas alteradas en el altar. Tenemos que dejar muchas prácticas que hacemos en la iglesia si realmente queremos que el Señor nos confíe lo mucho. Tenemos que ser fiel en lo poco. Muchas gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estas palabras les hayan servido de mucha bendición, de mucha edificación, pero sobre todo que la pongan por obra. Mediten en su corazón. Y si yo estoy errado, háganmelo saber. Les voy a pedir que compartan estas reflexiones y para que sean muchos más las personas que tengan acceso a ellas. Muchísimas gracias y hasta la vista.